Ahora, David Vázquez Abod, que es ginecólogo en Bogotá y profesora de la Universidad Javeriana, va a hablarnos de la otra parte del tema importante hoy, que es la vitamina D y salud osteomuscular. Al final de tu charla, David, vamos a hacer la discusión también de la presentación de José. Gracias. Perfecto, muchas gracias, profesor. ¿Me confirman que se está viendo bien la presentación, por favor? Sí, perfecto. Ok, magnífico. Bueno, muy buenos días en Colombia y buenas tardes en Europa. Gracias por estar aquí, toda la audiencia que tenemos en este momento, y gracias al profesor Yanatzani por su presentación. Cuando armamos el programa de estas jornadas, por supuesto, no podía quedar excluida la salud osteomuscular y más en la mujer madura. Por eso, el tema de sarcopenia que magistralmente trató la profesora Imelda y el tema de terapia hormonal como preservante y como tratamiento para pérdida de masa ósea que ha tratado nuestro buen amigo el profesor Neiva, estuvo perfecto y sirven de marco para yo hablar un poco entonces de vitamina D. Voy a presentar dos segmentos de esta charla. Uno, hablar de la evidencia que existe de vitamina D en la salud osteomuscular, y dos, el tema de las dosis, que no deja de ser siempre controvertido. Nada de lo que yo comente compromete a las entidades con las cuales estoy vinculado, son opiniones personales, y entonces entremos en materia en vitamina D y salud osteomuscular, no sin antes aclarar mis conflictos de intereses que tengo en temas de vitamina D, y también aclarar que esta conferencia que estoy presentando no estoy cobrando honorarios por ella. Bueno, la referencia histórica siempre es importante para iniciar una presentación, y hoy quiero darle todos los créditos al profesor Adolf Windaus, que se ganó el Premio Nobel de Química en 1928 y que aisló las formas diferentes de la vitamina D. Esa contribución nos permite hoy, prácticamente un siglo después, seguir trabajando en el tema, y quiero resaltar también que en el año 71 se le dio a la vitamina D el papel de hormona. ¿Por qué? Porque más que una vitamina es una hormona, porque necesita de nuestro cuerpo, necesita de nuestros órganos para convertirse en una sustancia activa. Y fíjense cómo, si nosotros adquirimos la vitamina D, bien sea por la piel, como debe ser, de la manera natural, para que se deposite en el adipocito, que es algo fundamental en la génesis de la vitamina D y en su acción, también se puede consumir por vía oral para que vaya al hígado, se hidroxile en calcidiol y posteriormente en el riñón haga una segunda hidroxilación y se convierte en el metabolito activo, que es el calcitriol, que va a diferentes partes del organismo. Prácticamente todos los órganos que tenemos los seres humanos tienen receptores de vitamina D, y por eso nos atrevemos a decir que lo que conocemos de vitamina D es muy poco en relación a todo lo que seguramente tiene influencia la vitamina D. Y quiero resaltar entonces el papel del hígado y del riñón en convertir el colecalciferol en calcitriol, y por esto decimos que es una hormona, porque una vitamina actúa como nos la tomamos, en cambio una hormona necesita de nuestros órganos para poder llegar al metabolito activo. Es una prohormona, entonces vamos a dejarlo así. Y quiero resaltar esta parte, que es la que hoy nos corresponde, que es el efecto de la vitamina D en el sistema osteomuscular, que de hecho es el más conocido. Recordemos que hace 120 años empezó el estudio de la vitamina D en el raquitismo y en los niños que en las minas de carbón de la Inglaterra de la era industrial estaban afectos por esta severa enfermedad. Lo que voy a comentar hoy entonces es básicamente extraído, por supuesto, de la colaboración de Cochrane, de las guías españolas, de las guías de NICE, de las guías europeas, de este que fue mi primer libro de osteoporosis, de este que fue mi segundo libro de osteoporosis, y quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a mi tercer libro de osteoporosis, que va a salir entre junio y julio de este año, o sea, está ya prácticamente en la editorial, y que se llama Osteoporosis, mitos y realidades,
muchos de los aquí presentes contribuyeron al éxito que va a tener con toda seguridad esta nueva obra. Esta fue mi primera publicación de vitamina D en la revista de la Academia Nacional de Medicina, que fue en el año 2013, cuando estaba empezando a tener un gran auge el conocimiento de la vitamina D. Y esto dio origen a que un grupo de expertos colombianos en vitamina D se unieran alrededor de una convocatoria que yo hice para un consenso colombiano de expertos en vitamina D, que fue publicado en el año 2017 en países y que realmente ha tenido un éxito muy importante para conocimiento y difusión de la vitamina D. Entre otras cosas, vale la pena anotar que salió hace poco el consenso iberoamericano también de vitamina D, patrocinado y realizado por Sibom, que tuvimos oportunidad de participar y que vale la pena también revisarlo. ¿Qué nos dice el consenso colombiano? 1. La vitamina D es importante para procesos fisiológicos y patológicos en el ser humano. Y 2. Que es importante en prevención primaria y secundaria. También el consenso estuvo de acuerdo en que no está sobredimensionado el papel de la vitamina D, porque hoy en día hay una, digamos, como una infodemia también alrededor de denigrar de la vitamina D, muchas veces sin las evidencias suficientes o con mala leche, como decimos en algunos países de América Latina. En Colombia hemos hecho bastantes estudios para ver qué tanto tenemos nosotros de déficit de vitamina D en nuestra población, y en total hemos tenido 34 estudios que nos da una prevalencia en mujeres posmenopáusicas de un 71% de déficit global de vitamina D. Es decir, nosotros en Colombia, además de la pandemia de COVID, tenemos una epidemia de déficit de vitamina D, y esto es común en todos los países de América Latina. En el consenso estuvimos de acuerdo en estos niveles normales de vitamina D. Existe mucha literatura, pero nosotros revisando quedamos en que el nivel normal debe estar por encima de 30 nanogramos por mililitro y por debajo de esta cifra. Hablamos de insuficiencia, y si es por debajo de 20 hablamos de deficiencia ya de vitamina D. Entremos en materia entonces, queridos colegas. Salud osteomuscular. Bueno, sabemos que los niveles inadecuados de vitamina D van a reducir la absorción del calcio, porque es uno de los puntos más importantes de la vitamina D. Actúa en el enterocito para aumentar el ingreso de calcio a nuestro cuerpo, la absorción intestinal de calcio, y al reducirse, esto se va a reducir, esta absorción intestinal. Esto hace que se dispare la PTH como un mecanismo de reacción al déficit de vitamina D, y este aumento de la PTH va a tomar mineral de donde puede tomarlo, y de donde lo puede tomar pues es su principal reservorio, que es el hueso, y nos va a producir pérdida de la densidad mineral ósea. Por otra parte, sabemos que la vitamina D tiene una importancia fundamental en la función neuromuscular para evitar la caída, ya hablaremos de eso, y por esta razón esto hace una conjunción absolutamente peligrosa que se llama aumento del riesgo de fractura. Ya José Luis nos habló un poco de la fractura en relación con terapia hormonal, y siempre debemos tener en cuenta este gran enemigo, porque 1 de cada 3 mujeres en el mundo va a tener a lo largo de su vida una fractura por fragilidad, por osteoporosis, y esto no debemos permitirlo. Sabemos que entonces que la vitamina D nos va a aumentar el calcio sérico, nos va a reducir la PTH y nos va a aumentar de una manera muy importante la absorción del calcio, que es para lo que principalmente sirve la vitamina D, o por lo menos de lo que sabemos hasta ahora. Y fíjense cómo entonces en esta diapositiva lo que he querido es ver los factores de riesgo que existen en cuanto a salud osteomuscular, y que nos van a producir 3 graves daños, que son fractura, pérdida de masa ósea y caídas. Y fíjense cómo el déficit de vitamina D es un factor de riesgo, quizá el único claramente modificable para evitar fractura, pérdida de masa ósea y caídas, como lo voy a demostrar. Hablemos de fracturas. Este entonces es un metaanálisis que lideró Bishop Ferrari, publicado en JAMA en el 2005. Y lo que este metaanálisis nos dice es que existe una reducción del 17% en el riesgo de fracturas no vertebrales, de todas las fracturas no vertebrales. Pero quiero resaltar de este metaanálisis, que ya tiene 15 años, el hecho de que depende exactamente de la dosis. Y fíjense cómo en la parte superior de la diapositiva hemos dividido 2 grupos. Uno, el
el que recibió entre 700 y 800 unidades al día, y en la parte de abajo el que recibió 400 unidades al día. Y fíjense que la diferencia estadísticamente significativa de reducción de fractura de cadera y de todas las fracturas no vertebrales se ve solamente en el grupo que recibió de 700 a 800 unidades al día como mínimo. De este momento, colegas, 15 años, hablamos de que es la dosis mínima para salud osteomuscular. Y este es el resultado final de este metaanálisis publicado en JAMA. Ahora bien, 7 años después, Bishop Ferrari vuelve y lidera un metaanálisis nuevamente sobre vitamina D y riesgo de fractura, y lo que observamos es una reducción del 30% del riesgo de fractura de cadera administrando 800 unidades de vitamina D, y de esta manera se confirma hace 9 años por medio de esta publicación del New England que definitivamente es lo mínimo para salud osteomuscular, 800 unidades al día. En Colombia, el grupo de Barranquilla del doctor Juan José Haller también hizo un estudio relacionando déficit de vitamina D con fracturas vertebrales morfométricas, es decir, sabemos que la fractura vertebral en general no es clínica, es asintomática, es morfométrica, y lo que nosotros vemos primero es el déficit tan alto de fracturas en este grupo de pacientes, que es del 17,9%, fracturas morfométricas vertebrales que pacientes ni sabían que lo tenían. Se usó en esa clasificación, en ese estudio, la clasificación clásica del doctor Harry Jenant. Y aquí quiero hacer un homenaje a mi buen amigo Harry Jenant, radiólogo de la Universidad Californiana de San Francisco, que tristemente nos abandonó hace pocos meses. Una gran persona, un gran ser humano, un gentleman de la medicina, y esto me trae recuerdos hermosos porque fue la última foto que pude compartir con el profesor Jenant en el ASBMR de Montreal en octubre del 18. Pues bien, los resultados que arroja el grupo de Barranquilla es que a medida que va reduciéndose la masa ósea, se va aumentando el riesgo de fractura morfométrica vertebral, y que existe una diferencia significativa y muy significativa en niveles inadecuados de vitamina D con el riesgo de fractura vertebral morfométrica. Hablemos de caídas. La caída es un evento que hay que evitar a toda costa en nuestras pacientes. Siempre a nuestras pacientes le debemos decir: señora, fíjese dónde ponen sus pies. Una caída puede ser muy grave y es el evento desencadenante, sobre todo de fractura de cadera, que ya José Luis nos dijo el impacto en calidad de vida que tiene esta patología. Pues fíjense cómo la vitamina D reduce el riesgo también de caídas con un 22% en análisis global en estos diferentes metaanálisis, y un NNT muy importante, 15 pacientes por año necesitamos tratar para evitar la caída de una persona. De tal manera que este punto es muy importante también en razón de la sarcopenia que nos habló Imelda y del riesgo de caída que nos habló José Luis. Y esto está claramente demostrado. El 97% de los hospitalizados por fractura de cadera tienen niveles inadecuados de vitamina D. Hoy en día, y lo discutimos esta semana con la Sociedad de Ortopedia en Colombia, todas las pacientes que ingresan con diagnóstico de fractura por fragilidad, muñeca, columna, cadera, tienen que ser estudiadas con sus niveles de vitamina D, porque no podemos seguir diagnosticando hipovitaminosis D y osteoporosis en los quirófanos cuando los ortopedistas están operando las pacientes. ¿Sí? En la segunda parte de la charla les dije que iba a hablar de dosis y de esquemas de suplementación, porque es un tema polémico y quiero entrar en materia. Lo primero, quiero acordarme de nuestros buenos amigos los Beatles. Here comes the sun. El sol es la principal fuente de vitamina D y es la fuente natural, y entre otras cosas por eso fue que Dios el primer día de la creación pues hizo la luz, y la piel sigue siendo el órgano más importante para nosotros poder tener niveles adecuados de vitamina D. Y lo dice el consenso colombiano: una adecuada exposición solar es suficiente en pacientes menores de 50 años, porque después de esta edad la piel ya empieza a ser insuficiente para sintetizar vitamina D a partir del
el sol. Y sabemos también que suplementar vitamina D impacta la mortalidad. Hay muchísimos estudios que hablan de esto y por esa razón tener niveles adecuados de vitamina D hace que los seres humanos se mueran a unas edades mejores de las que puede pasar. Donde entra el sol no entra el médico, dice un refranero popular, y el sol debemos formularlo como un medicamento, ojalá al mediodía, cuando entra el sol de manera vertical. No necesita un sol que queme como está esta hermosa doncella en nuestras bellas playas colombianas, sino 15 minutos al mediodía para personas menores de 50 años, sin necesidad de quemarse ni la cara, pueden ser en los brazos y en las piernas sin ningún problema. Ahora bien, ¿a quién se debe suplementar? El consenso lo trató. Lo ideal es medir primero niveles séricos, pero si no podemos tener esta opción de medir 25-hidroxivitamina D, que es lo que se mide en sangre, nosotros podemos suplementar pacientes de alto riesgo de déficit de vitamina D o en quienes tener niveles adecuados puede mejorar su enfermedad o su situación clínica. Y en este listado, que no me voy a detener a leerlo porque no es muy corto, está quienes debemos suplementar. Y en el caso que nos ocupa hoy, cualquier persona, mujer, hombre, niño que tenga déficit de vitamina D debe ser suplementado. Si tiene insuficiencia, debe ser suplementado. El objetivo es tener niveles por encima de 30 y, como lo dijo el consenso colombiano, por encima de 40 nanogramos por mililitro, y tenemos aquí todo el listado de personas, que no pacientes, que debemos tener con esos niveles. No se debe suplementar de rutina a toda la gente mayor. No de rutina, ni de rutina a todas las embarazadas. Y recordar que los alimentos ricos en vitamina D no son muchos. No son muchos y prácticamente con la dieta no alcanzamos a tener niveles adecuados de vitamina D, porque lo máximo que nos puede dar es tomar todos los días 5 mililitros de aceite de hígado de bacalao para garantizar ingesta adecuada, pero yo sé que nadie todos los días toma 5 mililitros de aceite de hígado de bacalao. La Asociación Endocrinológica Americana recomienda de 1.000 a 2.000 unidades al día, y en algunos casos como obesidad, mala absorción o ciertas etnicidades, por ejemplo la raza negra o la raza mestiza, es decir, todos los latinoamericanos, debemos entonces ser suplementados y ser pesquisados para déficit de vitamina D. El consenso colombiano de expertos dice que cada persona debe ser individualizada y cada esquema debe ser adaptado al entorno en que se desarrolla la práctica clínica. Pero en términos generales se recomienda como suplementación, es decir, pacientes que no tienen déficit ni insuficiencia, 1.000 unidades al día. En insuficiencia de 1.000 a 2.000 y en deficiencia de 2.000 a 6.000 o su equivalente. Importantísimo, si el paciente tiene obesidad, es decir, un índice de masa corporal mayor de 30, debe doblarse la dosis. Y quiero recordarles que más del 50% de la población en América Latina tiene sobrepeso y el 23% obesidad. Estamos también en una epidemia de esto. Y es muy importante que cualquier esquema de frecuencia de dosis vale la pena, es decir, diario, semanal o mensual, se puede consumir la vitamina D con la dosis diaria que he hablado o su equivalente a la dosis semanal o mensual, y siempre con el paciente escoger lo que él más quiere. El consenso definió megadosis como dosis de 300.000 o más por dosis, y eso está corroborado también en otros consensos que se han hecho. Importantísima la adherencia terapéutica, ya lo dice la Organización Mundial de la Salud. Si no hay adherencia terapéutica, nosotros no vamos a tratar ninguna enfermedad de una manera adecuada. Y dicho coloquialmente, como dice en el proverbio chino, no importa que un gato sea blanco o negro, sino que se coma los ratones. Si el paciente prefiere la dosis diaria, la dosis semanal, la dosis mensual, él es el que define, porque todas las dosis son buenas en razón de que se deposita en el tejido adiposo. Estos son diferentes estudios de dosis altas, y aquí quiero hacer una diferenciación entre lo que es una dosis alta y lo que es una megadosis. Megadosis, ya lo dije, que es por encima de 300.000 unidades. Dosis altas son dosis por encima de 7.000 unidades. Y esto está, por ejemplo, quiero resaltar aquí la guía que ya la mencioné de la Endocrine Society, en la cual habla de tratar los déficits con 50.000 unidades cada semana,
por 8 semanas inicialmente, o su equivalente de 100.000 unidades cada 2 semanas por las 8 semanas. Desde el año 2010, el grupo de Bischoff-Ferrari hizo un análisis de riesgo-beneficio de la suplementación con vitamina D y nos hablaba de que una dosis entre 1.800 y 4.000 unidades al día era adecuada para poder llevar los niveles a 75 a 110 milimoles por litro. Quiero recordar que la equivalencia es de 1 a 2.5 nanomoles. Me explico. Si yo tengo 30 nanogramos por mililitro, la dosis equivalente es de 75 milimoles por litro, porque en algunos países usan milimoles. Nosotros en América Latina usamos nanogramos por mililitro. Y esta es la gráfica que nos da ese estudio, en el cual nos habla de que esa dosis de 1.800 a 4.000 unidades al día parece ser la dosis adecuada desde el punto de vista de llevar niveles a 30 nanogramos por mililitro. En pediatría esto sigue siendo válido, tanto niños menores como niños mayores de 1 año hasta los 18, los estados deficitarios se pueden tratar de una manera generosa con 50.000 unidades de vitamina D por semana o 100.000 cada 2 semanas hasta lograr niveles adecuados que se consiguen más o menos en un rango de 6 semanas de tratamiento. La Asociación Endocrinológica Americana recomienda tratar para prevención de 1.500 a 2.000 unidades al día. Los límites superiores van hasta 10.000 unidades al día y en estados deficitarios de 6.000 unidades al día o 50.000 unidades por semana, ya lo dije, por un lapso de 6 semanas. Vuelvo al tema de las caídas porque ha habido mucha controversia si los niveles altos de vitamina D o las dosis altas pueden aumentar el riesgo de caídas. Y esto empezó en el año 2010 en una publicación de JAMA en una población de adultos mayores que se demostró que con 500.000 unidades de dosis anual de vitamina D en una sola dosis aumentaba el riesgo de caídas en adultos mayores. Y aquí traigo una referencia de un grupo ecuatoriano que trata de definir qué es una megadosis. Y una megadosis para esta publicación, que tomó diferentes referencias, es la que es mayor a 100.000. Es decir, 100.000 unidades no se considera megadosis, por encima de 100.000 sí se considera megadosis, pero también trae referencias de que de 300.000 en adelante es lo que se considera megadosis, que fue lo que dijo el consenso colombiano de vitamina D. Este es un estudio bien interesante del grupo de Chris Gallagher, publicado en el año 2017, y fue lo que dio origen a lo que llamamos la imagen en U o en J de la vitamina D, y es que dosis bajas de vitamina D por debajo de 1.600 o de 800 unidades al día, o dosis muy altas por encima de 4.000 unidades al día, pueden aumentar el riesgo de caídas. Y entonces la dosis que encontró este grupo es de 1.600 a 3.200 unidades al día o su equivalente, independientemente de la raza e independientemente de historia anterior de caídas. Fíjense cómo el mejor éxito se logra en dosis de 1.600 a 3.200 unidades al día o su equivalente, y tal vez ahí es donde nosotros debemos estar situados. Y al analizar ya los intervalos de confianza y los valores de P de los diferentes odds ratio, lo que nosotros vemos que está señalando la flecha azul es que la historia de caídas o las dosis inadecuadas de vitamina D es lo que más puede aumentar el riesgo de caídas, de tal manera que la dosis, fíjense, de 1.600 a 3.200 unidades al día versus placebo nos da un odds ratio de 3.8 con una diferencia significativa bastante importante. Esa es la dosis, colegas, 1.600 a 3.200 unidades al día o su equivalente en población adulto mayor. Ahora, también revisando un poco la colaboración de Cochrane, tenemos que tener en cuenta que la vitamina D no es lo único que nos va a evitar la caída. Nosotros tenemos que tener una cantidad de medidas y insistirles a nuestras pacientes, como la ven ustedes resaltado en amarillo en la diapositiva, para evitar las caídas. Es más importante inclusive todas estas medidas generales que cualquier suplementación. Y finalmente, estas son recomendaciones de la Sociedad Americana de Geriatría en su publicación, esta fue en el año 2013, hablando de vitamina D.
También hablan de que no deberíamos usar dosis más altas de 300.000 unidades, que es la misma posición que nosotros en nuestro consenso exhibimos, y que para corregir estados deficitarios una dosis inicial de 4.000 unidades al día o su equivalente puede ser adecuada en este tipo de pacientes. Y siempre, como dice aquí, en algunos casos, Statement 6 de esta publicación, la combinación de una cápsula mensual y de calcio o una combinación de calcio con vitamina D puede ser una estrategia adecuada para este grupo de pacientes. Con el calcio no me quiero meter porque es un tema controvertido en los adultos mayores, pero con la vitamina D sí definitivamente soy partidario, con base en toda la evidencia revisada, de suplementar con generosidad a este grupo de pacientes. Para nosotros, tener una intoxicación con vitamina D, lo dice esta publicación, en adultos mayores tenemos que tener niveles hasta de 200 nanogramos por mililitro. El consenso colombiano comentó 160 nanogramos por mililitro como el límite mayor permitido para evitar intoxicaciones con vitamina D. Entre otras, estos niveles de 200 nanogramos por mililitro se logran si nosotros administramos 30.000 unidades al día o su equivalente, es decir, 900.000 unidades al mes, que prácticamente en América Latina no usamos ni siquiera cerca de esas dosis. Antes de terminar, un punto, solo uno, de un tema controvertido con la bendición de nuestro moderador, el profesor Genetzani, y es COVID. Existe mucha literatura alrededor de COVID y vitamina D controvertida, y ojalá algún día tengamos un escenario para discutirlo. Esto es solo un estudio israelí. Acuérdense que los israelíes han sido, entre otras, entre comillas, los primeros en vencer esto, que es analizando niveles por debajo de 30 nanogramos por mililitro en un hospital en Israel. Lo que se encontró es que tener niveles por encima de 30 es un factor independiente de riesgo para evitar la hospitalización y la infección por COVID. Señores, aunque sea por esto y aunque sea en esta pandemia, les quiero pedir el favor de que investiguemos niveles de vitamina D en nuestras pacientes, en todas nuestras pacientes, por lo menos indagar. ¿Qué quiero que lleven a su casa? 1. La vitamina D es muy importante, tanto en situaciones fisiológicas como patológicas. 2. Tiene un efecto claro en mejorar la masa ósea, las caídas y las fracturas, prevenirlas. El sol es la principal fuente de vitamina D en gente joven, no hay ninguna duda. La dosis se puede administrar a intervalos diarios, semanales, mensuales, aún más, dependiendo de la adherencia del paciente. Megadosis es por encima de 300.000. Una vez a 6 su equivalente semanal o mensual siguen siendo seguras y recomendadas por el consenso colombiano. Las dosis más seguras en adultos mayores están entre 1.600 a 3.200 unidades al día o su equivalente. Acuérdense de la imagen en U de la hipovitaminosis. Debe investigarse, debe tratarse de manera decidida. Dosis menos frecuentes hacen pacientes más adherentes, no solo en esto, todos lo sabemos en nuestra consulta. Siempre discutir con el paciente cuál es la frecuencia de dosis que él prefiere, en cuenta que la con vitamina D es extremadamente rara. Estamos, como dijo Churchill, en la Segunda Guerra Mundial, no estamos en el final, ni siquiera en el comienzo del final. De pronto estamos al final del comienzo de todo lo que sabemos de vitamina D y que nos va a traer y seguir trabajando y entre todos impulsando esta barca, porque lo que sí podemos decir, y en la América Latina sí que lo sabemos y lo veremos, mi querido Andrea, en nuestro evento del año entrante en Cartagena de la Academia, es que viva el sol. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, David, muchas gracias. Y bueno, vamos ahora a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos 10 minutos. Vamos a empezar. Yo voy a hacer una respuesta a una pregunta que vino, si hay una posibilidad por la terapia androgénica en mujeres con sarcopenia. Antes de todo, sería importante hacer una evaluación de la dihidroepiandrosterona sulfata y de la testosterona, y si son bajos, más si la dihidroepiandrosterona sulfata está baja, podemos hacer también una integración con dihidroepiandrosterona. Y ahora la pregunta sobre esta parte. Una pregunta es, ¿qué se opina de eso por José Luis, del uso del denosumab en pacientes con fractura por osteoporosis? Me parece una magnífica
una magnífica droga. Yo creo no. La evidencia científica demuestra que es el único fármaco que ha demostrado estudios prospectivos de hasta 10 años. No tenemos ningún estudio de ninguna droga en la osteoporosis que haya demostrado eso de manera prospectiva. Denosumab es una droga extraordinariamente útil. Bien es cierto que si la paciente no ha tenido fractura y tiene síndrome climatérico y tiene apenas 45, 46, 48, 50 años, no es una paciente subsidiaria de denosumab. Yo creo que esta primera paciente, esta primera parte de los primeros 10 o 20 años de osteoporosis, si lo tratáramos con el armamento que los ginecólogos manejamos bien, que es la terapia hormonal, el calcio y la vitamina D, que nos ha dicho el doctor Vázquez, seguramente podríamos posponer el empleo de denosumab. Si la paciente tiene una fractura, me parece denosumab una droga de primera elección perfectamente válida. Es más, yo le diría, es de mis preferidas. Gracias. Ahora por David. Mailing Ávila pregunta, ¿se justificaría luego de la menopausia el consumo de vitamina D sola si se tiene una dieta balanzada pero sin lácteos, o en ese caso tomar calcio más vitamina D? A ver, no importa, repito, si el gato es blanco o negro, sino que se maten los ratones. Si la paciente tiene una buena ingesta de lácteos, que entre otras es la fuente de calcio, más importante, leche, queso, cumi, yogur, lácteos, y no leche de almendras ni leche de soya, no, de animal. No hay duda que es la mejor fuente. Si tiene una buena ingesta, no va a requerir suplementos de calcio que entre otras pueden producirle estreñimiento y otras cosas. Una buena ingesta tarda. Con vitamina D, hasta los 60 años el sol puede ser una buena fuente. Ojo, como buena herramienta el sol tiene sus cositas y el cáncer de piel no es un juego. Entonces en eso hay que ser cuidadoso. 15-20 minutos al día hasta los 60. Ser suplementada. ¿Por qué? Porque la piel, desafortunadamente, nuestro hermoso órgano de piel se vuelve también incapaz de sintetizar vitamina D a partir de la luz solar. Por cualquier lado, pero asegurar buenos niveles de calcio y de vitamina D es muy importante. David, ¿estarías, un minuto, Andrea, por favor, ¿estarías de acuerdo en esta afirmación que no debemos confiar en el sol de nuestras pacientes, teniendo en cuenta que en un país tan soleado como Colombia el 72% de las personas testadas tienen déficit, y que en Ecuador, que no tiene estaciones, que solo tienen sol, porque están ahí, encima del Ecuador, hay un 67% de mujeres mayores de 50 años que tienen déficit? ¿Sería una buena idea no confiar en el sol, sino mejor en el laboratorio y medir en sangre la vitamina D? David, totalmente una buena idea. Fíjense que los estados americanos del sur, sobre todo del suroeste, Arizona, Nuevo México, Texas, exhiben niveles muy altos de déficit de vitamina D. Y recordar que los latinos somos todos mestizos. Aquí nadie es anglosajón, así se lo crea. Aquí todos somos mestizos, una mezcla de indios, negros, blancos y árabes, y italianos y otro poco de cosas. Entonces, nuestra piel es oscura porque trata de protegerse de eso. Y además los bloqueadores solares, cualquier sustancia que uno se aplique en la piel, así sea una crema humectante, te va a bloquear que la piel sintetice vitamina D a partir de la luz solar. Entonces tu afirmación es adecuada, José Luis. Perfecto. Y ahora una pregunta siempre de Mailing Ávila por José Luis. Su opinión de la tibolona versus estrógenos en la prevención de fracturas por osteoporosis. Muy buena, es una magnífica oportunidad. En general en Europa, tibolona, digamos, la utilizamos sobre todo en aquellas pacientes que tienen sintomatología climatérica y además disminución franca de la libido. Aquellas que se quejan de una disminución de su deseo sexual, aquellas que se quejan de una anorgasmia o dificultades para llegar al orgasmo, de que no tienen suficiente excitación sexual o simplemente que no tienen suficiente deseo. Tibolona tiene los mismos efectos positivos que la terapia, digamos, clásica, y además preserva la masa ósea y tiene los mismos efectos positivos en el medio y largo plazo. Y no densifica la mama y no provoca incremento del cáncer de mama
como equivocadamente se ha interpretado en un estudio del Million Women, el estudio del millón de mujeres, en el que se administraba tibolona en aquellas que tenían más riesgo de cáncer de mama y por eso no les daban terapia estrogénica. Cuidado, los sesgos de selección terminan por hacernos malinterpretar los resultados finales. Yo creo que tibolona es una magnífica droga y una magnífica alternativa en síndrome climatérico con disminución de la libido. Perfecto. Y ahora, David, hay muchas preguntas sobre la importancia en las mujeres embarazadas. ¿Cómo hacer cuál va a ser una estrategia para las mujeres en el embarazo? Es una muy buena pregunta. Acabo de enviar un capítulo sobre vitamina D en obstetricia para las guías, para un texto de la Universidad de Asunción del Paraguay que me pidió nuestro amigo Miguel Ruotti. Tiene una gran importancia en el embarazo. Recordemos que los niveles del feto dependen de los niveles maternos, que el estado de recién nacido es un estado de alto riesgo de déficit de vitamina D, que uno de los exámenes que debemos pedir como preconcepción son los niveles de vitamina D, y si no lo podemos hacer como prenatal. Inclusive hay una cantidad un abanico de enfermedades y patologías alrededor de la fertilidad y de la sexualidad que se relacionan con déficit de vitamina D. Siempre debemos pesquisar las embarazadas, debemos suplementarlas generosamente, y toda la evidencia nos indica que dosis de hasta 4.000 unidades al día o su equivalente pueden ser seguras en el embarazo, tanto para la madre como para el feto. Perfecto. Y ahora también, José Luis, hay muchas preguntas y comentarios sobre el riesgo de la terapia hormonal de menopausia sobre el cáncer de mama. Por favor, si dices tú, ya lo poneste la evaluación del estudio americano con estrógenos, solo estrógenos y la medroxiprogesterona, que no es la progesterona que utilizamos nosotros, puedes decir tu visión en ese punto. Mi visión es definitiva y tú lo has marcado muy bien, Andrea. Es distinto el gestágeno. Está claro que en el estudio Y, en las pacientes histerectomizadas, y no a 4,2 años, sino a 7,5 años, los estrógenos disminuían el riesgo de cáncer de mama, porque no son los estrógenos exógenos los que incrementan el riesgo, sino el nivel endógeno de estrógenos de las mujeres. Y esto lo demostramos analizando el grupo de placebo del estudio MORE, que puso en marcha el raloxifeno para la osteoporosis. En el estudio MORE, el grupo de placebo, que no tenía ninguna otra cosa que placebo, tenía un riesgo incrementado creciente de cáncer de mama en función de cuál era su riesgo creciente de nivel endógeno de estrógenos. Por tanto, desde ese punto de vista, no son los estrógenos los que tienen el problema, son seguramente más los gestágenos. ¿Y qué gestágenos? Los sintéticos. Y concretamente la medroxiprogesterona, que ni en Europa ni en Latinoamérica, más en Latinoamérica, pero en Europa se ha utilizado poquísimo, porque nosotros nos hemos fiado siempre más de la progesterona natural micronizada. El estudio E3N de los franceses, que tuvo una cohorte de maestras francesas seguidas durante 25 años, a las que les hacían cada 2 años una encuesta epidemiológica, demostró que las pocas que utilizaban medroxiprogesterona reproducían el mismo nivel de riesgo que en el Y, pero las que masivamente utilizaban progesterona natural micronizada no tenían incremento del riesgo de cáncer de mama. Por tanto, no se puede afirmar que la terapia hormonal incrementa el riesgo de cáncer de mama así dure 20 años. Es el nivel endógeno de los estrógenos de la propia mujer primero, y en segundo lugar el tipo de gestágeno que añadimos al tratamiento. Absolutamente. Perfecto, ya agradezco muchísimo esta visión. Y David, ¿alguna otra pregunta sobre la importancia de la vitamina D en la eclampsia? Sí, tiene relación con lo que dije anteriormente. Se ha visto que niveles inadecuados de vitamina D aumentan el riesgo de hipertensión inducida por el embarazo, de parto pretérmino, de diabetes gestacional, de vaginosis bacteriana. Inclusive acabo de revisar un trabajo que aumenta el índice de cesáreas. ¿Por alguna razón? Sí, quizá porque le aumenta el riesgo a la materna. Doctores, pesquisen vitamina D como preconcepción y como prenatal. Perfecto, y ahora estamos al final. José, un comentario final, y David, un comentario final. José. Fácil. Pierda usted el miedo a la terapia hormonal y piense en la calidad de vida de su paciente.
Si lo tiene usted, la calidad de vida en el centro de la consulta, se va a hacer mucho más amigo de la terapia hormonal y su paciente va a estar mejor controlada en el futuro. Perfecto. David. Uno cuando tiene un paciente al frente, una paciente no se debe preguntar por qué debo pedirle niveles de vitamina D, sino por qué no debería pedirle niveles de vitamina D. Es la mejor manera de hacer una medicina acorde con la evidencia que hoy existe. Gracias. Gracias a ustedes, gracias amigos, gracias José Luis, gracias David y gracias a todos los que están con nosotros. Bueno, vamos a vernos en algunos minutos por el próximo evento que va a ser en 20 minutos desde ahora, en 15 minutos desde ahora.